¿Qué cosa es un triángulo oblicuángulo? Mire, todo triángulo que no sea rectángulo, justamente se le da ese nombre. Se le llama así triángulo oblicuángulo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un triángulo acutángulo, ángulos agudos, o puede ser un triángulo obtusángulo donde hay un ángulo obtuso. Estos son los triángulos oblicuángulos. Todo triángulo que no sea recto se llama oblicuángulo, ¿correcto? Puede ser acutángulo, puede ser obtusángulo. Muy bien. Primero eso, ya sabemos con qué tipo de triángulo vamos a trabajar. Segundo, ¿qué cosa es resolver el triángulo? Para eso yo debo tener claro lo siguiente. En todo triángulo hay 6 elementos fundamentales. Esos son sus ángulos y sus lados. Los ángulos y vértices se denotan con mayúscula y los lados siempre se denotan con minúscula, ¿no? Correspondiente al mismo vértice, pero con minúscula. Muy bien, esos son los 6 elementos principales o fundamentales del triángulo. Cuando a mí me digan resuelva el triángulo, tengo que calcular esos 6. Obviamente, para calcularlos, algunos de ellos deben ser datos. Según los datos que me den, hay algunos teoremas que se pueden usar. Y a esos teoremas se les da el nombre de teoremas fundamentales. De los datos que tienen que darme, generalmente de esos 6, 3 deben ser datos para poder resolver la figura. Y de esos 3, 1 necesariamente tiene que ser un lado. Profe, y si no hay un lado, no puedes resolver el triángulo, porque no se podrían calcular lados. Para determinar una longitud, debo tomar como referencia otra longitud. Muy bien. Entonces ya sabemos qué cosa es resolver. Determinar sus elementos principales, pero a partir de los datos que me dé el problema. Muy bien. Veamos. Los teoremas principales que se usan para resolver triángulos son 4. Teorema del seno, teorema del coseno, teorema de tangentes y el teorema de las proyecciones. 4 teoremas fundamentales. Muy bien, comencemos con el teorema del seno. El teorema del seno dice así: en todo triángulo oblicuángulo se cumple que sus lados deben ser directamente proporcionales, escúchelo bien, directamente proporcionales, pero a los senos de sus ángulos opuestos. Por ejemplo, este lado que vale A debe ser directamente proporcional al seno opuesto, seno de A. Este lado que vale B, directamente proporcional al seno de B, que ese es su ángulo opuesto. Y este lado que vale C, directamente proporcional al ángulo C, al seno del ángulo C. Muy bien, a esta proporción se le da el nombre de teorema del seno. Y lo escribimos así. A ver, el lado A es directamente proporcional al seno opuesto, que sería seno de A. Como el lado B, directamente proporcional al seno de B. Y como el lado C debe ser directamente proporcional al seno de C. Esto implica que los lados y los senos siempre son directamente proporcionales. Ahora, toda proporción de este tipo se iguala siempre a una constante. La constante para el teorema del seno será el diámetro de esta circunferencia. A esto se le llama circunferencia circunscrita. Entonces, el diámetro de la circunferencia circunscrita, 2R. A esa letra R le llamamos circunradio. Muy bien. Veremos entonces, esto para nosotros es el llamado teorema del seno. Generalmente las constantes sirven para que usted despeje más rápido una expresión. Entonces, la constante del teorema del seno, que para nosotros es el 2R, el diámetro de la circunferencia circunscrita, esa constante sirve para despejar más rápido lo que tú desees. O bien despeja los lados, o bien puedes despejar los senos. Lo más usual es despejar los lados y eso vamos a hacer. Entonces diremos acá lo siguiente: ¿de dónde? Si quiero el lado A, seno de A pasa a multiplicar. Y el lado A sería así: 2R por el seno de A. O sea, 2R por el seno opuesto que pasó a multiplicar. Si deseo el lado B, 2R por el seno de B que pasó a multiplicar. Y se dice así: el lado B es 2R por el seno opuesto.
Y por último, el lado C sería 2R por el seno de C. Lo mismo, el lado C sería 2R por el seno opuesto que pasó a multiplicar. A esto de acá le llamamos teorema del seno y este despeje es bastante usual en la solución del problema. No olvide que los lados son directamente proporcionales a los senos. Entonces, si yo te digo que los lados tienen relación de 2, 3 y 4, por ejemplo, entonces los senos de sus ángulos opuestos también tendrán relación de 2, 3 y 4. Los lados y los senos son directamente proporcionales, están en la misma proporción. A eso de ahí se le llama teorema del seno. Profe, ¿y cuándo voy a usar el teorema del seno? Mire, cuando usted le den un problema y le den datos en el problema, se sugiere que todos los datos e inclusive la incógnita lo coloquen en la figura. Si tú observas que te han dado de datos dos lados, así, yo observo dos lados y un ángulo, siendo la incógnita este otro ángulo, ahí se aplica teorema del seno. Repito, si yo coloco los datos y entre los datos y la incógnita yo observo esto de acá, que es lo principal, un cruce de información, repito, entre los lados, que son los datos, entre los datos y la incógnita hay un cruce de información, ahí se aplica teorema del seno. Y sería así, mire, ve, el lado A es al seno opuesto, que sería seno de alfa, como el lado B es al seno opuesto, que sería seno de X. Esto es dato, esto es dato, esto es dato, de ahí sale el seno de X, con lo cual podré calcular X. O sea, el teorema del seno, ¿qué hace? Los datos y la incógnita los junta en una sola igualdad para que despeje lo que usted va necesitando. Siguiente caso, cuando vas a usar teorema del seno, que es lo mismo, solo que te cambio ahora los datos. Si a mí me dan de dato dos ángulos, un lado y la incógnita es este lado, usted observa lo mismo de arriba. Si entre los datos, que son estos tres, y la incógnita, que es X, observo un cruce de información, como le indiqué arriba, de todas maneras teorema del seno. Sería así, el lado X es al seno opuesto, que sería seno de alfa, como el lado A es al seno opuesto, que sería el seno de beta. Listo. De ahí entonces A es dato, alfa es dato, beta es dato, de ahí sale mi incógnita X. El teorema del seno agarra y los agrupa en uno solo. ¿Para qué? En una sola igualdad, para que de ahí despejes tu variable. Entonces, esa es la función del teorema del seno, que puedas trabajar rápidamente con esto. Muy bien. Bien. El segundo teorema es el llamado teorema del coseno. Ambiguamente se le llamaba leyes, pero todos estos son teoremas en vista que todos son demostrables. Muy bien. Entonces veamos lo siguiente. El teorema del coseno no es otra cosa que la generalización del teorema de Pitágoras. Y dice así: en todo triángulo oblicuángulo se cumple lo siguiente, que el cuadrado de un lado, por ejemplo, el lado A elevado al cuadrado, debe ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, que sería B cuadrado más C cuadrado, menos el doble producto de esos lados, el doble de B y C, multiplicados por el coseno del ángulo formado. Entre B y C, el ángulo formado es A, coseno de A. Resulta que el ángulo formado, si usted se ha dado cuenta, siempre se opone a mi lado inicial. Eso de ahí no debe fallar. Y si fallase es porque algo está reemplazando mal. Muy bien, eso sería el teorema del coseno para calcular el lado A. Igual puedo aplicar el teorema del coseno para calcular el lado B, al igual que para calcular el lado C. Y vamos a ir colocando así, uno por uno, los teoremas. A ver, para calcular el lado B, el teorema del coseno sería así. El lado B al cuadrado, ¿a qué es igual? A la suma de los cuadrados de los otros dos, que sería A al cuadrado más C al cuadrado, menos el doble producto de esos lados, el doble de A y C, multiplicados por el coseno del ángulo que forman. Entre A y C, el ángulo formado viene a ser B, coseno de B. Y siempre el ángulo formado es el que se opone a mi lado inicial. Muy bien.
Veamos ahora teorema del coseno para calcular el lado C. Como te dije, es algo bastante similar al teorema de Pitágoras. Es la generalización del famoso teorema de Pitágoras. Muy bien, y sería así, el lado C al cuadrado. El lado C al cuadrado será igual a la suma de cuadrados de los otros dos, que sería A al cuadrado más B al cuadrado, menos el doble producto de estos lados, o sea, el doble de A y B, multiplicados por el coseno del ángulo que forman. Si tú observas entre A y B, el ángulo formado viene a ser C, coseno de C. El ángulo formado siempre se opone a mi lado inicial. Eso no te debe fallar. Muy bien. Teorema del coseno. A partir de este teorema, usted puede despejar cada uno de los cosenos. Al igual que del teorema anterior, yo podía despejar los lados y también los senos. El teorema del coseno me permite calcular los cosenos, pero siempre sale en función de los lados. Entonces, visto el teorema del coseno, que es la generalización del teorema de Pitágoras, podemos decir que puedo calcular cada coseno y va a salir en función de los lados. Quedando lo siguiente, mire, que si yo quiero el coseno de A, y lo puede corroborar rápidamente despejando, el coseno de A se calcula así. Si quiero el coseno de este angulito, que para nosotros es el ángulo A, se hace así. La suma de los cuadrados de los lados adyacentes, que sería B al cuadrado más C al cuadrado, menos el cuadrado opuesto. El cuadrado opuesto sería al cuadrado. El coseno de A sería así. La suma de los cuadrados de los lados adyacentes menos el cuadrado del lado opuesto. Dividido eso entre el doble producto de los que forman al ángulo. ¿Quiénes forman al ángulo A? Observas, B y C, el doble de B y C. Resulta que los que forman al ángulo siempre son los dos primeros que están acá. ¿Listo? Quiero calcular el coseno de B. Vamos a la figura y ahí calcularemos coseno de B. Yo les estoy mostrando la forma en la figura, pero tú puedes despejar de acá cada coseno para verificar que esto es correcto. A ver, el coseno del ángulo B sería así, la suma de los cuadrados de los lados adyacentes. Coseno de B entonces sería A al cuadrado más C al cuadrado, menos el cuadrado del lado opuesto, sobre el doble producto de los que forman al ángulo. ¿Quiénes forman a B? Estos dos laditos, el A y el C, el doble de A por C. Siempre los que forman a mi ángulo son los dos que están primero, mira, el A y C. Por último, vamos a calcular coseno de C. Regresemos a la figura. Coseno del ángulo C se calcula así. Arriba se coloca primero la suma de los cuadrados de los lados adyacentes, que sería A al cuadrado más B al cuadrado, menos el cuadrado opuesto, sobre el doble producto de los que forman a mi ángulo C, que son los dos que están acá, el doble de A y B. Si queremos corroborar, ¿quiénes forman? El A y el B. Esto es el teorema del coseno y me permite calcular cada uno de los cosenos. Si es necesario en un triángulo calcularlos, ahí están calculaditos. El coseno de cualquier ángulo en un triángulo sería la suma de los cuadrados adyacentes menos el cuadrado opuesto, sobre el doble producto de los que formen al ángulo que quieres calcular. A eso le llamamos nosotros teorema del coseno. Perfecto. ¿Cuándo voy a usar, profe, el teorema del coseno? Ya lo conoces. Ahora veamos cuándo lo vas a usar. El teorema del coseno se usa, en primer lugar, cuando usted conozca dos lados y el ángulo que forman. Si yo tengo dos lados y el ángulo de en medio o ángulo formado, puedo aplicar teorema del coseno y calcular el lado que falta. Y se calcularía así: x cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de estos lados, A y B, multiplicados por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman A y B? Observamos el ángulo alfa, profe. Y no te olvides que siempre es el que se opone a mi lado inicial, es el que se opone a X, ¿o no?
Eso debe cumplirse. El A es dato, B es dato, datos, alfa es dato, entonces de ahí sale X. Primer caso para aplicar teorema del coseno. Segundo caso para aplicar teorema del coseno es cuando me dan los tres lados. A ver, A, B, C. Profe, ¿y ahora para qué va a usar teorema del coseno? Obvio, ya no voy a calcular lados si los tengo todos. Se usa el teorema para calcular ángulos. Muy bien, supongamos que quiero este ángulo, le llamo alfa. Si quieres calcular este ángulo, aplicas el despeje. O si no, teorema del coseno, pero para el lado opuesto. Si quieres calcular alfa, teorema del coseno para el lado opuesto. Y sería así, mira, ve. El lado C al cuadrado sería la suma de cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de ellos, multiplicados por el coseno del ángulo formado. Y el ángulo formado es alfa. Dato, 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 de ahí sale el ángulo alfa. O también pudiste haber hecho esto de frente, porque ya lo habíamos despejado. Profe, el coseno en un triángulo, ¿cómo era? Te expliqué, cuadrados adyacentes menos cuadrado opuesto. Sería A al cuadrado más B cuadrado menos C al cuadrado. Sobre el doble producto de los que forman a mi ángulo. ¿Quiénes forman a alfa? El A y el B, el doble de A por B. Ahí tienes la aplicación del teorema del coseno. Estos dos teoremas, que son el teorema del seno y del coseno, generalmente son los que más vamos a manejar en la resolución de problemitas. El teorema de las tangentes es el siguiente teorema que vamos a ver. Relaciona dos lados con la suma y la diferencia de sus ángulos opuestos. Este teorema dice así: la diferencia de dos lados es a su suma. Trabaja con dos lados, como puedes escuchar. La diferencia de dos lados, por ejemplo, A menos B, es a su suma, A más B, ¿cómo? La tangente de la semidiferencia de sus ángulos opuestos son A y B, la semidiferencia sería A menos B sobre 2, esa es la tangente de la semisuma, que en este caso sería A más B sobre 2. Si trabaja usted con los lados A y B, entonces la semisuma y la semidiferencia debe ser de sus ángulos opuestos, ángulo A y ángulo B. La diferencia es a su suma, como la tangente de la semidiferencia es a la tangente de su semisuma. A eso le llamamos teorema de las tangentes. ¿De qué se encarga el teorema de las tangentes? Mire, ese teorema lo vas a usar cada vez que usted conozca la relación de dos lados. Si yo conozco la relación entre A y B, fácilmente puedo hallar la suma y la resta. Si conozco la suma o la resta de ángulos, yo reemplazaría. Ejemplo, ¿no? Conozco la suma, reemplazo. Entonces me va a salir la diferencia. Teniendo la suma y teniendo la diferencia, yo ya terminé con los ángulos. Conozco los ángulos. Ese teorema me va a permitir hacer eso. Relaciona lados con la suma o la resta, pero de sus ángulos opuestos. Muy bien. Este es el teorema de tangentes cuando use el lado A con B. Quiero usar ahora el lado A con C. Profe, ¿cómo sería así? La diferencia es a su suma, C menos A, es a C más A. La diferencia es a su suma, como la tangente de la semidiferencia, que sería C menos A sobre 2, es a la tangente de su semisuma, que sería C más A sobre 2. Listo. Teorema de tangentes para el lado A y C. Les repito, ¿cuándo se usará el teorema de las tangentes? Cuando yo tenga la relación de dos lados y además la suma o la resta, pero de sus ángulos opuestos. Muy bien. Falta una pareja, A con B, A con C, falta B con C. Y sería así: la diferencia de B y C es a su suma, como la tangente de la semidiferencia, que sería B menos C sobre 2, es a la tangente de la semisuma, que sería B más C sobre 2. Listo. A este teorema, a esta proporción, se le llama teorema de las tangentes. Profesor, ¿cuándo la voy a usar? Ya hemos explicado eso. Cuando tengas la relación de dos lados
y además la suma o la diferencia, pero de sus ángulos opuestos. Ahí se utilizará el teorema de las tangentes, sin dudarlo. Muy bien, y el cuarto de los teoremas fundamentales se llama teorema de las proyecciones. Este teorema dice así: en todo triángulo oblicuángulo, al decir oblicuángulo, sea acutángulo u obtusángulo, igual funciona. Dice así: en todo triángulo oblicuángulo se cumple lo siguiente, que el valor de un lado es igual a la suma de las proyecciones de los otros dos sobre ese lado que quieres calcular. Por ejemplo, supongamos que yo quiero calcular el lado A. Entonces el teorema de las proyecciones sería así: el lado A, que es igual a la suma de las proyecciones de B y C sobre ese lado A que yo quiero. Profe, entonces ¿cómo lo voy a calcular? Proyectando los otros dos sobre A. Y para proyectar, usted sabe que se traza una perpendicular, a la cual se le llama proyectante, ¿no? Me sirve para proyectar. A este pedacito de aquí, a este segmento de acá, se le llama proyección ¿de quién? Proyección del lado C sobre este lado A. Y se le llama así, proyección de C sobre el lado A. Al igual que acá. Profe, este segmentito de acá también es una proyección, pero es la proyección de quién, ya no es de C, es la proyección de B y se le llama proyección de B. Ya está, proy B sobre el lado A. Los dos los proyecté sobre A y ya demostraste el teorema. El teorema dice que este lado A se calcula sumando las proyecciones de los otros dos sobre ese lado A. Entonces el lado A sería así: proyección de B sobre A más la proyección de C sobre A. Como ve, los otros dos los proyectamos sobre A. Entonces cualquier lado del triángulo siempre se calcula sumando las proyecciones de los otros dos sobre ese lado A. O diciéndolo de otro modo, si quieres calcular el lado A, los otros dos los proyecto sobre A y la suma de esos será el lado A. Ahora, este teorema lo podemos llevar a forma trigonométrica. Para eso tendremos que calcular cada una de las proyecciones, pero eso ya se hace con ayuda de la resolución de triángulos. Por ejemplo, en este triángulo rectángulo, cuando yo tracé la alturita, el valor de B se volvió hipotenusa. Tengo la hipotenusa y tengo el ángulo C, porque es un ángulo del triángulo. Este cateto yo lo puedo calcular. Sería la hipotenusa B por el coseno de C. Al otro lado, al trazar la alturita, pudimos observar ¿qué cosa? Que el valor de C se volvió hipotenusa. Esto de acá es un ángulo del triángulo, o sea, es conocido para nosotros. ¿Cómo se calcula este cateto? La hipotenusa C por el coseno de B. Entonces, diremos así, reemplazaré. Profe, la proyección de B sobre A, acá está, eso sería para mí B por coseno de C. Y la proyección de C sobre A, proyección de C, sale C por coseno de B. Entonces, tendremos lo siguiente, que el lado A es igual a B por coseno de C más C por el coseno de B. A esto le llamamos teorema de las proyecciones. En forma trigonométrica, así se expresa el teorema de las proyecciones. Si usted observa el teorema, se da cuenta que el lado A sale en función de los otros dos. Sale usando B y C. Profe, ¿y a qué se debe ese? Es que si tú quieres calcular el lado A, los otros dos los proyecto, por eso sale con los otros dos. O sea, si quiero B, sale con los otros dos. Y si quiero C, sale con los otros dos, porque los otros dos son los que yo debo proyectar. Por eso, cualquier lado, siempre en función de los otros dos. Decimos así, es la suma de los otros dos lados, multiplicados cada uno por el coseno intercambiado. O sea, el lado A sale con B y C, pero sale B con el coseno de C, coseno cambiado, más C por el coseno de B.
A esto le llamamos teorema de las proyecciones en forma trigonométrica. Análogamente, puedo calcular el lado B y el lado C. Colocaremos de una vez el teorema y diremos así: si quieres el lado B, sale con A y C, porque esos los debo proyectar, pero le cambias el coseno. A y C, sale entonces A por el coseno de C y luego saldría C por el coseno de A. Sale solo con los otros dos, pero le cambias el coseno. Y si quiero el lado C, debe salir con A y B, pero cada uno con el coseno cambiado. Sale A por coseno de B más B por el coseno de A. Ya está. A esto le llamamos nosotros teorema de las proyecciones. Esos son los 4 teoremas fundamentales que nosotros vamos a utilizar para resolver triángulos, oblicuángulos. Profe, y si fuese rectángulo, ya tenemos regla para eso. Se utiliza generalmente el método lo que quiero sobre lo que tengo para poder resolver triangulitos. Bien, como vamos a trabajar con resolución de triángulos, generalmente vamos a trabajar bastante con ángulos suplementarios. ¿Cabería recordar esa propiedad? Mire, si yo tengo 2 ángulos suplementarios, estos tienen que estar ubicados en la CT frente a frente. De todas maneras, primer y segundo cuadrante. Si supongamos que acá pongo un ángulo de 50 grados, el que está al frente se calcula así: 180 menos 50. Y eso saldría para nosotros 130. Como ve, ¿suman 180 o no? Entonces son suplementarios, pues. De ahora en adelante, cada vez que me hable de suplementarios, tienen que estar así. Lo cual implica, ¿qué cosa? Que los senos de esos ángulos siempre van a ser suplementarios porque están a la misma altura. En cambio, los cosenos no. Los cosenos son opuestos porque tienen signos diferentes. Por eso diremos lo siguiente: si tengo 2 ángulos suplementarios, sus senos son iguales. Ahí lo puedes observar, senos iguales. Y esto se lee así: seno de un ángulo igual seno del suplemento. Profe, los cosenos son opuestos. Esto se escribe así: cosenos opuestos, signo cambiado. ¿Y cómo se lee eso? Que el coseno de un ángulo es menos coseno del suplemento. Coloquemos números. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el seno de 120, el seno de 120 será igual al seno del suplemento. Y el suplemento vale 60 grados. Y lo calculas rápidamente. Otro ejemplo, coseno de 120, segundo cuadrante, uso el suplemento, menos coseno del suplemento, que viene a ser 60 grados. Y con lo cual se puede calcular rápidamente seno y coseno. Cuando estamos en un triángulo, los ángulos solo varían de 0 a 180. O sea, primer y segundo cuadrante. Ahí se usa un montón la propiedad de los suplementarios. Muy bien. Entonces, no olvidarse, cuando hay suplementarios se dice así: los senos son iguales y los cosenos son opuestos. Seno de un ángulo, seno del suplemento. Coseno de un ángulo menos coseno del suplemento. Veamos ahora la siguiente propiedad. Cuando yo tenga 2 ángulos que suman 360, estos tienen que estar así, uno debajo de otro. Primer y cuarto cuadrante. Y eso es verdad. Si a este ángulo yo le pongo 40 grados, entonces esta línea de acá implica simetría. Acá también es 40. Todo el ángulo que está acá se calcula así: 360 menos 40 sería 320. Pregunta, ¿suman una vuelta o no? Entonces, los ángulos que suman una vuelta siempre van a estar así, uno debajo de otro, primer y cuarto cuadrante. A eso se les llama ángulos revolucionarios. ¿Por qué, profe? Porque la suma me da una vuelta, una revolución. Perfecto. Propiedades. Si yo tengo 2 ángulos así dispuestos, si usted mira, los cosenos, ¿cómo son? Iguales. Cuando tenga revolucionarios, cosenos iguales. Pero los senos ya no. Los senos son opuestos, porque uno es pos y el otro es nega. Por eso, cuando hay suplementarios, senos iguales, cosenos opuestos. Cuando hay revolucionarios, se cambia el orden. Ahora se dice cosenos iguales, senos opuestos. Lo contrario de los suplementarios. Cosenos iguales quiere decir que el coseno de un ángulo es igual al coseno de su rebo, o sea, del otro.
Y el seno de un ángulo, seno del revolucionario. ¿Cuándo se usa esta propiedad? Cuando veas ángulos que suman 360 o cuando alguno de ellos está acá, primero o cuarto cuadrante. Ejemplo, quiero calcular el seno de 300 grados. Está en el cuarto cuadrante, usaré el revolucionario. Para revolucionario los senos son opuestos. El seno de un ángulo menos el seno del revolucionario, que es 60. Coseno de un ángulo sería igual al coseno de su revolucionario. ¿Y quién es el revo de 300? Sería 60, porque la suma me da una vuelta, la suma me da una revolución. Perfecto. Esas dos propiedades son las que se utilizan con bastante frecuencia en esta parte de problemas. Las relaciones entre los elementos de un triángulo son múltiples, pero nosotros vamos a ver algunas, las indispensables. Una de esas es saber expresar el semiperímetro, pero en forma trigonométrica. Para eso vamos a partir de geometría. Sabemos que el perímetro de un triángulo es la suma de las longitudes de sus lados. Muy bien. Entonces, el perímetro del triángulo ABC es A más B más C. Pero cada uno de los lados ya fue despejado por el teorema del seno. Lo reemplazaremos. El perímetro 2P sería el lado A, que es 2R seno de A, más el lado B, que es 2R seno de B, y más el lado C, que es 2R seno de C. Puedo observar que el 2R está repetido, lo factorizo. Y si factorizo el 2R, quedaría en el interior seno de A más seno de B más seno de C. Cancelo el valor 2 y quedaría que P es igual a R por la suma de los senos. Pero esta suma de senos ya la hemos visto en transformaciones como una propiedad importante. La suma de senos en todo triángulo me debe dar 4 veces los cosenos de sus mitades. O sea, 4 veces coseno de A medios por coseno de B medios por coseno de C medios. Y como acá me quedó un R, ya tengo el valor de P. Sería 4R por los cosenos de sus mitades. Con lo cual podemos expresar el semiperímetro, pero en forma trigonométrica, en función del circunradio y los ángulos del triángulo. Esta relación para nosotros es importantísima. Es indispensable que ustedes me sepan expresar así el semiperímetro de un triángulo. Bien. Una segunda relación importante en el triángulo, aparte de la que vimos anteriormente, que era la del semiperímetro, es saber calcular el radio en función del circunradio y también los ángulos del triángulo. Para eso vamos a partir de acá. Sabemos que el área de una región triangular para nosotros es P por R, pero también se sabe que el área de la región triangular es el producto de lados sobre 4R, que es el circunradio. Comienzo con esto para buscar el irradio, que es lo que a mí me están pidiendo. No olvidarse, por favor, que el semiperímetro del triángulo es 4R por los cosenos de las mitades, o sea, coseno de A medios, coseno de B medios y coseno de C medios. Entonces, el semiperímetro en forma trigonométrica, 4R cosenos de las mitades. Muy bien, voy a ir reemplazando. Reemplazaría el P, pero luego. Ahorita no, porque está un poquito extenso. Lo que voy a reemplazar son los lados A, B y C. Usted sabe que los lados A, B y C ya son conocidos en un triángulo. Por el teorema del seno habíamos hecho ese despeje. Entonces, lo que voy a hacer acá es reemplazar. Simplemente reemplazar. Sería entonces así. P por R es igual. A ver, el lado A para nosotros sería 2R seno de A. El lado B sería 2R seno de B. Y por lo mismo, el lado C sería 2R por el seno de C. Ya está. Pero todo eso está dividido entre ¿cuánto? Entre 4R. Muy bien. Dividir la expresión entre 4 veces R. Perfecto. Cancelamos un poquito. 2 y 2 son 4. Y con este R sería 4R que se va con este 4 y este R. Quedándonos entonces lo siguiente. Que P por R para nosotros es igual. A ver, números, 2R con este R quedaría entonces 2R cuadrado. Luego quedaría seno de A, seno de B y seno de C. A ver, un momentito. Vamos a ordenar un poquito esto y quedaría así, a ver, P por R
Para nosotros eso sería 2R al cuadrado por el seno de A, seno de B y seno de C. Ya está. Resulta que estos senos de acá, como yo tengo que hacer que aparezca el semiperímetro o reemplazar el semiperímetro que sale en función de los medios, cada uno de estos senos lo voy a reemplazar como si fuese seno del doble. Y todo saldrá en función de su mitad. Entonces quedaría así. A ver, P por R para nosotros quedaría así. 2R cuadrado. Seno de A sería 2 veces seno de A medios, usando la forma sintética, por coseno de A medios. Muy bien. Seno de B sería 2 veces seno por coseno, pero de B medios. Seno de B medios por coseno de B medios. Por lo mismo, el seno de C sería 2 veces seno de C medios por coseno de C medios. Listo. Profe, ¿qué vamos a hacer ahí? Ordenar. Simplemente ordenar. La expresión P por R me va a quedar así. A ver, vamos a ordenar los números. Acá hay 2 por 2 por 2 y por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16R cuadrado. 16R cuadrado para nosotros, eso sería 4R multiplicado por 4R. Ahí está 16R cuadrado. Luego sería seno por coseno y seno por coseno. Voy a separarlos. Como todo es un producto, el orden de los factores no altera el producto. Colocaré primero los 3 cosenos, coseno de A medios, coseno de B medios y coseno de C medios. Y luego los 3 senos, que sería seno de A medios, por el seno de B medios y por el seno de C medios. Resulta que 4R por los cosenos de las mitades, esto de acá, para nosotros, ¿qué cosa es? Eso viene a ser el valor de P, ese es el semiperímetro del triángulo. Entonces va a haber cancelación, se cancela, y ya tendré entonces lo que yo quería. Y lo que yo quería era calcular el inradio, y ya lo tengo. ¿Cuánto sale el inradio? 4 veces el circunradio por los senos de las mitades, que sería seno de A medios, por el seno de B medios y por el seno de C medios. Con lo cual tenemos calculado el inradio en función del circunradio y también de los ángulos del triángulo. Observe la relación semiperímetro con inradio. El semiperímetro es 4R cosenos de las mitades. Y si los cosenos los cambio por senos, ya no sería semiperímetro, sería el inradio. O sea, basta que yo sepa uno, automáticamente conozco el otro. Simplemente es un cambio, cosenos por senos. Muy bien, ahí tenemos entonces 2 relaciones muy importantes para nosotros. Saber calcular el semiperímetro y saber conocer el valor del inradio en un triángulo. Perfecto. Calcularemos ahora, o veremos ahora formas de cómo calcular el inradio y el exradio en un triángulo. Para eso requerimos un poquito de resolución de triángulos. Por ejemplo, si yo quiero calcular el inradio, hacemos esto: triángulo ABC, el inradio es el radio del círculo inscrito. Usted sabe que si este es el centro y lo uno con los puntos de tangencia, esos radios son perpendiculares a los lados, que son las rectas tangentes a la circunferencia. Y también por geometría, ojo que este es el inradio, radio del círculo inscrito. Por geometría sabemos cuánto vale cada uno de estos segmentitos, que por pareja son iguales. Por ejemplo, este segmento, ¿cuánto valdría en función del semiperímetro? Si este es el lado A, esto se llama vértice A, perdón, esto es lado A. Ese segmentito sería semiperímetro menos el lado opuesto. Este es el vértice B, esto es lado B. Este segmentito, que es igual a este, sería semiperímetro menos el lado opuesto, que sería P menos B. Y lo mismo ocurriría acá. Este es el lado C. Este segmentito sería semiperímetro menos el lado opuesto. Muy bien. En cada uno de los triangulitos, antes que nada, cuando yo una el centro de la circunferencia con los vértices, esas líneas de todas maneras tienen que ser bisectrices.
Porque observe que las distancias son iguales. Eso confirma que esto es bisectriz. Cualquier punto de la bisectriz equidista de los lados del ángulo. Lo mismo ocurre acá y lo mismo ocurre acá. Por consiguiente, puedo afirmar que es bisectriz. Y si es bisectriz, este ángulo sería la mitad del total, o sea, A medios. Lo mismo ocurre acá. Este angulito sería B medios. ¿Listo? Y lo mismo va a pasar por acá. Este angulito para nosotros sería C medios, la mitad del total, en vista que esa línea es bisectriz. Perfecto. En cada uno de esos triangulitos que vamos a marcar así con puntitos, ya está, o sea, marcarlo con puntitos, podemos calcular el radio en función de el segmento de acá que ya es conocido para nosotros. ¿Cuánto valdría el INRADIO en función de esto? Si utiliza resolución. Sería P menos A tangente de A medios, porque se hace lo que quiero sobre lo que tengo. Entonces sería así. El valor de R para nosotros sería P menos A multiplicado por tangente de A medios. Si quiero calcular el R en función de B, vamos, acá sería, este es lo que yo quiero. Entonces, el lado que yo quiero calcular siempre es igual, usando la resolución, siempre será igual al dato, que es el lado conocido, por una razón, que se calcula así, dividiendo lo que quiero sobre lo que tengo. Opuesto sobre adyacente sale tangente. Entonces, ¿cómo se calcula esto? P menos B por tangente de B medios. Ahí está, P menos B tangente de B medios. Así se calcula el INRADIO. Y por último, en función de C, sería lo mismo, P menos C por tangente de C medio. Y ahí tienes la forma de cómo calcular el INRADIO, ¿no? ¿En función de quién? En función de los ángulos y un lado del triángulo. Tú ves cuál es el que te conviene en un problema, en función de A, en función de B o en función de C. Eso se utiliza dependiendo de lo que me pidan, dependiendo de la situación que usted encuentre en el problema. Muy bien, así se calcula el INRADIO en un triángulo, en función del semiperímetro simplemente. Calculemos ahora el radio de un triángulo. Primero, yo tengo el triángulo ABC. Este círculo que es exterior a un lado, pero tangente a la prolongación de los otros dos, se llama circunferencia exinscrita, pero al lado A. ¿Por qué? Porque es tangente exterior a este lado A. La que sea tangente exterior a B y a la prolongación de los otros dos, exterior se llama exinscrita al lado B. Y por acá estaría la exinscrita al lado C. Entonces, veamos lo siguiente. Si esto es la circunferencia exinscrita al lado A, el centro de esa circunferencia se llama excentro. Este es el excentro relativo al lado A, ¿correcto? Esto se llama esradio, porque son los radios de esta circunferencia. Esradios relativos al lado A se le denota como R sub A. El esradio que esté acá, R sub B, y el radio que esté acá, R sub C, porque cada lado tiene su propia circunferencia exinscrita. Muy bien, por teoría, si yo trazo los radios a los puntos de tangencia, esos radios son perpendiculares. Si yo uno el excentro con el vértice A, esta línea es bisectriz, en vista que las dos perpendiculares son iguales. Entonces, este ángulo de acá debe ser la mitad del total, en vista que es bisectriz. Por geometría, nosotros sabemos que la distancia de cualquiera de los vértices, ¿ok? En este caso, la distancia del vértice A hasta el punto de tangencia de la circunferencia con este ladito que es la prolongación del lado A, todo este segmento que está acá tiene que ser el semiperímetro del triángulo ABC. Y el semiperímetro del triángulo se coloca con la letra P. Entonces, en este triangulito, que estamos poniéndolo con puntitos, o sea, poniéndole puntitos, tú puedes calcular ya el valor de R sub, porque tengo un lado y un ángulo. Y para eso se usa el método de lo que quiero, lo que tengo. Primero colocamos el valor de R sub A. Ahí está, esa es mi incógnita.
Para calcular este lado, ¿qué se hace? Se coloca primero el dato que es P y al costadito una razón que se obtiene dividiendo lo que quiero sobre lo que tengo. Para mi ángulo opuesto sobre adyacente, eso es tangente de A medios. Entonces, ¿cómo se calcula el radio del lado A? Sería semiperímetro tangente de A medios. En forma análoga, si quiero calcular el R sub B, sería semiperímetro por tangente de B medios. Y lo mismo ocurriría si quiero calcular el R sub C, sería semiperímetro por tangente de C medios. Con lo cual tenemos la forma de calcular los radios en un triángulo oblicuángulo. El radio siempre es semiperímetro por tangente de la mitad. ¿Ok? La mitad, pero del ángulo opuesto, ¿no? Si quiero yo el radio de A, P tangente de semiperímetro tangente de la mitad del opuesto. Entonces, dependiendo del radio que yo quiera calcular, se va a cambiar el ángulo. Ahí tenemos entonces cómo calcular el radio y el radio en un triangulito. Para esto las fórmulas son deducibles netamente con resolución de triángulos rectángulos. Necesito una relación entre P y R, semiperímetro e inradio. Para eso partimos de las cosas que ya están deducidas. Sabemos que el valor de R, que es el inradio, sería 4 veces el circunradio por los senos de las mitades. Seno de A medios por seno de B medios y por el seno de C medios. Pero también sabemos que el semiperímetro es 4R por los cosenos de las mitades. Coseno de A medios, coseno de B medios y coseno de C medios. Profe, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Si yo hago la división de esos dos, se cancela el 4R y habré encontrado una relación entre P y R, o R y P. A ver, voy a solo hacer la división. R sobre P. Si yo divido R entre P, ¿qué es lo que saldría? R entre P se cancela y quedaría tangente de A medios, tangente de B medios, tangente de C medios. Entonces, esto sería tangente de A medios por tangente de B medios y por tangente de C medios. De donde nosotros podemos afirmar, ¿qué cosa? Podemos afirmar que el valor de R, ¿a qué sería igual? Sería igual a P por las tangentes de las mitades. P tangentes de las mitades, tangente de A medios, B medios y C medios. Ahí tenemos una relación para calcular el inradio. Y si yo quisiese el valor de P, entonces lo único que hago, las tangentes las mando a dividir. Y si la tangente pasa a dividir, se convierte en cotangentes. Porque si toda tangente está dividiendo, 1 sobre tangente se vuelve cotangentes. ¿Qué quiere decir? Que esto sería R por las cotangentes de las mitades. Cotangente de A medios, cotangente de B medios y cotangente de C medios. Relaciones importantes en un triángulo, pero no necesariamente saberlas de memoria, ¿no? Para nosotros la base es esto, porque con esto yo mismo divido, ya sé todo eso. Entonces nosotros estamos viendo las relaciones importantes, la forma de cómo memorizamos, eso depende de nosotros, ¿no? Con estos dos es suficiente, esa es nuestra base. Y es más, de estos dos a mí me interesa bastante el semiperímetro, porque sabiendo uno, automáticamente conozco el otro. El semiperímetro es 4R por los cosenos. Si los cosenos lo cambio a senos, ya tengo el inradio. Divido, ya tengo todas esas relaciones. O sea, poco a poco nosotros vamos ordenando toda la parte teórica. Muy bien, acá tenemos un par de relaciones importantes más. Y así podemos encontrar múltiples relaciones en el triángulo. De las más importantes son las que nosotros estamos colocando acá. Muy bien. En la siguiente parte que vamos a ver, que es la tercera parte de la parte de resolución de triángulos, vamos a ver las formas trigonométricas de calcular el área de una región triangular. Por ejemplo, en trigonometría hay una fórmula universal para calcular el área, que es producto de lado sobre 2 y por el seno del ángulo formado. Si yo tengo mi triángulo ABC, lado A, lado B y lado C, entonces yo puedo calcular así, el área de la región triangular ABC. Se puede calcular así, producto de lado sobre 2 sería B por C sobre 2,
y por el seno del ángulo formado, que sería seno de A. También podría ser, a ver, A por C sobre 2 y por el seno del ángulo formado. Ahora el ángulo formado ya no es A. Entre A y C el ángulo formado es B. O sea, dependiendo de los lados que usas, tienes que utilizar el ángulo, seno de B. Y si utilizo, por ejemplo, el A y el B, el área sería así, A por B sobre 2 y por el seno del ángulo C, porque sería el ángulo formado entre A y B. Para nosotros esa es la fórmula principal para calcular el área. Así como en geometría, la fórmula principal, la básica, la mínima, es base por altura sobre 2, en trigo es esta. Producto sobre 2 y por el seno del ángulo formado. Muy bien. Hecha esa pequeña aclaración, vamos a calcular otras formas, vamos a ver otras formas trigonométricas de calcular el área. Por ejemplo, ustedes saben que el área de la región por geometría es ABC sobre 4R, ¿cierto? Muy bien. Vamos a transformar esto a forma trigonométrica, reemplazando el A, B y C por el teorema del seno. Sabemos que el valor de A es 2R seno de A. El valor de B es 2R seno de B. Y el valor de C es 2R seno de C. Y todo esto está entre 4R. Entonces la fórmula de área la hemos transformado a trigonométrica. Cabe la aclaración que una forma de calcular el área en forma trigonométrica, si no lleva alguna razón, no es trigonométrica, pues. Cualquier otra forma de calcular el área son formas geométricas. Entonces veamos, aquí sería 2 por 2, 4, con este R se cancela con este 4R. Y lo que queda es la forma trigonométrica. Acá tenemos 2R, con este R que quedó, sería 2R al cuadrado por los senos del ángulo A, seno del ángulo B y seno del ángulo C. Forma trigonométrica importante. Esto equivale a decir ABC sobre 4R. A ver, otra forma trigonométrica de calcular el área. Usted sabe que el área es P por R. Profe, yo sé cuánto vale P y cuánto vale R. Perfecto, reemplace. Si usted reemplaza el valor de R, para nosotros esto es 4R por los senos de las mitades. Sen. Entonces reemplazo, sería 4R por P y sería así. 4P por R. A ver, sería 4P por R y por los senos de las mitades. Seno de A medios, seno de B medios y seno de C medios. Profe, no quiero esa. Fácil. Si no quieres esa, entonces reemplazas ya no el R, reemplazas el P. Y el valor de P sabemos que es 4R por los cosenos. Entonces sería 4R por R y esa sería otra forma de calcular el área. Y saldría así, 4 veces R por R, pero por los cosenos ahora de las mitades. Coseno de A medios, coseno de B medios, y acá sería coseno de C medios. Listo. Esas son las formas de trabajar con el área. Profe, ¿hay más? Pueden haber muchas más. Incluso esa misma fórmula P por R. A ver, ¿cómo quedaría así? Miren. Usted sabe que el área es P por R, pero aquí acabamos de encontrar nuevas relaciones entre P y R. A ver, voy a reemplazar. Si tú reemplazas el R en función de P, quedaría el valor de R para mí es P tangentes, profe. Entonces el área quedaría P cuadrado por las tangentes de las mitades y sería otra forma trigonométrica. Entonces el área de la región ABC quedaría así, P al cuadrado por las tangentes de las mitades, que sería tangente de A medios, por tangente de B medios y por tangente de C medios. Profe, y si quiero el área en función de R, entonces reemplazas a P, pues. A ver, si en vez de reemplazar el R, yo reemplazo el P, el valor de P sería el valor de P sería R por las cotangentes. Ahí está. Entonces quedaría R cuadrado cotangentes de las mitades. Y así. Cotangente de A medios, cotangente de B medios y cotangente de C medios. Y así puedo encontrar un montón de propiedades más
o formas trigonométricas más para calcular el área, pero cualquiera de ellas se utiliza dependiendo de qué, dependiendo de qué me dé el problema y qué es lo que yo quiera calcular. No vayas a pensar que uno va a tener que aprenderse todas, ¿no? Para nosotros lo principal son las relaciones, porque a partir de ahí tú vas reemplazando en cada fórmula geométrica y lo conviertes en una forma trigonométrica. Muy bien, esta es la parte final de áreas. Continuando con la resolución de triángulos, este cuarto punto. Ya hemos visto el primer punto, que son los teoremas fundamentales. El segundo punto, que era importantísimo, la relación de elementos en el triángulo. El tercer punto que acabamos de terminar, la parte de área de la región triangular, formas trigonométricas. Y este es nuestro cuarto punto, las líneas notables en el triángulo. En todo triángulo hay 4 líneas notables usualmente que manejamos: las alturas, las medianas y las bisectrices, tanto interiores como exteriores. Bien, comenzaremos con las líneas líneas notables del triángulo. La primera línea notable es la altura. Se nota así, H sub K, dependiendo del lado, H sub A, H sub B o H sub C. Usted sabe que este es un triángulo ABC. Veamos. Si este es el vértice A, lado A, vértice B, lado B, vértice C, lado C. La altura que cae en el lado A se llama altura relativa al lado A y se le denota así, H sub A. Es la altura que le corresponde al lado A. Se llama altura relativa al lado A. Esta es la altura relativa al lado B y esta es la altura relativa al lado C. Cada lado le corresponde una altura, esa es su altura relativa. Muy bien, usted sabe que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Y que la base del triángulo puede ser cualquier lado. Entonces, si yo quiero el área, podría ser así: la base A por su altura sobre 2. Sería base por su altura relativa sobre 2. Si la base es B, sería base B por su altura relativa sobre 2. Y si la base C, sería base C por su altura relativa sobre 2. A partir de esta fórmula elemental de área, se deduce la fórmula para la altura. Entonces, ¿cuánto valdría para nosotros el H sub A? Despejando de ahí, saldría así: 2 veces el área de la región triangular dividido entre A. Si quiero la altura relativa al lado B, lo despejo de su fórmula, sería 2 veces el área de la región sobre B. Y si quiero la altura relativa al lado C, sería 2 veces el área dividido entre C. Ya está. ¿Y cómo se calcula la altura? Doble del área. Se da cuenta que esa es una constante. Sea cual sea la altura que usted quiera, siempre es el doble del área de la región sobre el lado correspondiente. Si quiero la altura de A, el doble del área sobre A. Si quiero la altura de B, el doble del área sobre B. Y si quiero la altura de C, el doble del área sobre C. Eso para nosotros será nuestra fórmula principal para calcular las alturas. Profe, yo en mis libros he visto un montón de fórmulas. Muy bien, todas esas están acá. De cada forma que tú conozcas para el área, reemplazas y vas a tener una fórmula para calcular la altura. Si conoces 1000 fórmulas de área, vas a tener 1000 fórmulas de altura. Entonces, ¿yo para qué te voy a dar las 1000? Entonces, basta que tengas esto, ya dependiendo de los datos, usted va reemplazando y calcula lo que quiera. Muy bien, con lo cual zanjamos las alturitas. Medianas. La mediana del triángulo, usted sabe que es un segmento que parte de un vértice y llega al punto medio, pero del lado opuesto. A ese segmento se le llama mediana del triángulo. Lado A, lado B, lado C. Esta es la mediana relativa al lado A. Mediana relativa al lado B, mediana relativa al lado C. Las medianas son relativas a los lados porque caen en los lados, en el punto medio de los lados. Chicos, la mediana siempre va a tener 2 fórmulas. Una forma corta y una forma extensa. La forma corta es la siguiente. Por ejemplo, si yo quiero calcular la mediana relativa al lado A, se dice así: la mediana, el cuadrado de la mediana relativa al lado A será igual a ese lado A al cuadrado sobre 4. Mira, la mediana relativa al lado A se calcula así: el cuadrado de esta mediana sería igual lado A al cuadrado sobre 4 más el producto de los otros dos, que sería B y C, multiplicados por el coseno del ángulo de donde partió la mediana. La mediana partió del vértice A, coseno de A. Ya está. Ese es el ángulo formado por estos dos.
Entonces se dice así, el cuadrado de la mediana de A sería A al cuadrado sobre 4, más el producto de los otros dos por el coseno del ángulo formado. El ángulo formado es el ángulo de donde parte la mediana, no se olvide eso. Muy bien, eso entonces para nosotros la fórmula de la mediana relativa al lado A. Continuando. Ahora veremos cómo sería si quiero la mediana relativa al lado B. A ver, esta mediana sería así. Esta mediana relativa al lado B, el cuadrado de esa mediana sería el lado B al cuadrado sobre 4, más el producto de los otros dos. Esta mediana es este lado al cuadrado sobre 4, más el producto de los otros dos, que sería A por C, y multiplicados por el coseno del ángulo de donde parte la mediana. Y la mediana parte de B. Coseno de B. Es el ángulo formado entre A y C. Por último, tendremos así. El cuadrado de la mediana relativa al lado C sería igual al lado C al cuadrado sobre 4, más el producto de los, estamos calculando esta mediana. El cuadrado de esta mediana es igual a este lado al cuadrado sobre 4, más el producto de los otros dos, que serían A y B, multiplicados por el coseno del ángulo que forman A y B. Y el ángulo formado es C, que viene a ser el ángulo de donde parte esa mediana. Muy bien, a esto le llamamos forma corta de la mediana. Profe, y la otra forma generalmente es la que más se usa, la otra forma. Profe, ¿y a qué se debe eso? Es que la otra forma tiene una forma parecida a la del teorema del coseno, similar. Entonces vamos a ver lo siguiente. Dice así, si yo quiero la mediana de A, el teorema de la mediana, la forma extensa es así. 4 veces la mediana al cuadrado de A será igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, B al cuadrado más C cuadrado, más el doble producto de esos lados, el doble de B y C, multiplicados por el coseno del ángulo de donde parte la mediana. Si quiero hallar la mediana de A, partió del vértice A. Ya está, es el ángulo formado. Pero cuando me hables de la mediana, reconviene hablar del ángulo de donde partió la mediana. Sigo, esta es la mediana relativa al lado A. En forma similar, calcularemos la mediana relativa al lado B. Y sería así, 4 veces la mediana al cuadrado de B sería igual, estamos hablando de esta mediana, 4 veces esta mediana al cuadrado, sería la suma de cuadrados de los otros dos, al cuadrado más C al cuadrado, más el doble producto de esos lados, A y C, multiplicados por el coseno del ángulo de donde partió la mediana. ¿De dónde partió esta mediana? Partió del vértice B, coseno de B. Y por último, calcularemos la mediana relativa al lado C. Y sería así, 4 veces la mediana al cuadrado de C. Sería igual a la suma de cuadrados de los otros dos. ¿Sería correcto? 4 veces esta mediana al cuadrado. Sería la suma de cuadrados de los otros dos. Más el doble producto de esos lados, el doble de A y B, por el coseno del ángulo de donde partió la mediana. ¿De dónde partió la mediana de C? Del vértice C. Y ahí tenemos entonces el teorema de la mediana en sus dos versiones, ¿no? La forma corta y la forma extensa. ¿Por qué más se utiliza la forma extensa que la forma corta? Porque esto es similar al teorema del coseno, solo que en vez de menos le ponen más. El teorema del coseno es B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno de A. Si en vez de menos le pongo más, ya no es el teorema del coseno, se llama teorema de la mediana. Eso me debe dar 4 veces la mediana al cuadrado de A. Muy bien, entonces esto es teorema de la mediana, forma corta, teorema de la mediana, forma larga. Muy bien. Veremos ahora entonces la bisectriz interior. Y nos faltaría para terminar la bisectriz exterior, ¿no? Pero primero esto, a ver. Miren, yo tengo mi triángulo ABC, lado A, lado B, lado C. Este es ángulo A, ángulo B, ángulo C, ¿no? Al igual que los vértices. Si yo quiero la bisectriz de A, la bisectriz no son relativas a los lados.
Cuando me hable de bisectriz relativa a los ángulos. Esta es la bisectriz relativa al ángulo A. Se denota así, B sub A. Esta es la bisectriz del ángulo B, B sub B. Y esta es la bisectriz del ángulo C. Ojo, bisectriz de ángulos, no de lados. Muy bien. Profe, ¿esa bisectriz cómo se calcula? Por ejemplo, si yo quiero calcular la bisectriz interior de A, se debe calcular así. Se suele decir factor por coseno de A medios. Si quiero la bisectriz interior de B, se coloca un factor, se dice será el factor de la bisectriz por el coseno de B medios. Y si quiero la bisectriz de C, sería factor de la bisectriz por el coseno de C medios. En conclusión, la bisectriz interior, sea cual sea del ángulo, sea de A, B o C, cualquiera de ellos, siempre será un factor por el coseno de su mitad. Bisectriz de A, factor coseno de A medios. Bisectriz de B, factor coseno de B medios. Bisectriz de C, factor coseno de C medios. Ahora, ese factor siempre será, para la bisectriz interior, siempre será el doble producto sobre la suma, pero de los otros dos lados. Por ejemplo, si yo quiero la bisectriz de A, los otros dos lados son B y C, que sería el doble producto sobre la suma de B y C. Ese sería su factor. Profe, para la bisectriz de B, los otros dos lados serían el A y el C. Entonces, el factor sería el doble producto sobre la suma de A y C. Ahí está. Bisectriz de C, doble producto sobre la suma, pero de los otros dos. Si quiero la bisectriz de C, los otros dos son A y B. Sería entonces el doble producto de A y B sobre la suma de A y B. Así es como vamos a calcular la bisectriz interior de cada uno de los angulitos. Bisectriz de A, factor coseno de A medios. Bisectriz de B, factor coseno de B medios. Y la bisectriz de C sería factor coseno de C medios. Entonces, el factor de la bisectriz interior. Recuerde esto porque tiene la misma forma. El factor de la bisectriz interior siempre será doble producto sobre la suma, pero de los otros dos elementos. ¿Ok? Muy bien. Veremos luego la bisectriz exterior de un triángulo. Veremos ahora la última de las líneas notables del triángulo, la bisectriz exterior. Por ejemplo, tengo el triángulo ABC y para el ángulo A trazo la bisectriz exterior. Ojo, si acá es A, esto es 180 menos A, bisectriz 90 menos A medios, 90 menos A medios. Vemos entonces que la bisectriz exterior va a cortar a la prolongación del lado A. Muy bien. Entonces, vamos a calcular esa bisectriz. Para eso, se utiliza un criterio similar al que usamos para la bisectriz interior. Si quiero la bisectriz exterior, no importa de cuál de los ángulos sea. En este caso estamos hablando de la bisectriz exterior de A, se denota así. Entonces quedaría así. La bisectriz exterior de A sería factor por el seno de A medios. A diferencia de la bisectriz interior, era factor coseno del ángulo mitad. Aquí es factor seno del ángulo mitad. Entonces, si quiero la bisectriz exterior de A, factor seno de A medios. Bisectriz exterior de B, factor seno de B medios. Y si quiero la bisectriz exterior de C, factor seno de C medios. Conclusión, la bisectriz exterior siempre sería factor por el seno de la mitad del ángulo correspondiente. Bisectriz exterior de A, factor seno de A medios. Bisectriz exterior de B, factor seno de B medios. Bisectriz exterior de C, factor seno de C medios. Profe, ¿cuál era el factor de la bisectriz interior? Era doble producto sobre la suma de los otros dos. ¿Así era o no? Entonces, para la bisectriz exterior es algo similar. Sería doble producto, pero ya no sobre la suma, sino sobre la diferencia. El factor de la bisectriz exterior, doble producto sobre diferencia, pero de los otros dos lados. Una cosita adicional, la diferencia en valor absoluto. Porque el valor de una bisectriz debe salir siempre cantidad positiva. Entonces quedaría así. Si quiero la bisectriz exterior de A, los otros dos son B y C. Sería entonces el doble producto de B y C sobre la diferencia de B y C, pero en valor absoluto. Si quiero la bisectriz exterior de B, los otros dos son A y C.
sería el doble producto de A y C sobre la diferencia de esos dos, que sería C menos A, pero en valor absoluto. Si quiero la bisectriz exterior de C, doble producto sobre la diferencia de los otros dos. Sería el doble de A y B sobre la diferencia de A y B, pero en valor absoluto. ¿A qué se debe la diferencia en valor absoluto? Que debe salirme una cantidad positiva. Y así calcularemos la bisectriz exterior de un ángulo. Muy bien. Sea cual sea el angulito, la bisectriz exterior se puede calcular. ¿Ok? Y esta es la forma. Factor por el seno de la mitad. Bisectriz interior, factor coseno de la mitad. Muy bien. Veremos ahora, para terminar el tema de resolución, la parte de cuadriláteros. En una cierta forma, la parte que a nosotros nos interesa es la parte de áreas y saber calcular ángulos en un cuadrilátero. Muy bien. Sobre esos dos puntos esencialmente vamos a tocar acá. Primero, área de las regiones cuadrangulares. La primera forma de área de una región cuadrangular es la siguiente: el área en función de las diagonales y el ángulo que éstas forman. Muy bien, tenemos un cuadrilátero ABCD. Las diagonales le voy a llamar, a esta diagonal le llamaré X y a la otra le voy a llamar Y. El ángulo formado por las diagonales hay dos, puede ser alfa, puede ser beta. Cuando quieras el área se usa cualquiera de los dos. Y el área de la región cuadrangular se calcula así: producto de diagonales sobre 2, X por Y sobre 2, y por el seno del ángulo formado. ¿Qué ángulo forman las diagonales? Alfa, ahí está. Pero también podrías usar seno de beta, y es lo mismo, porque son suplementarios, los senos son iguales. Recuerde esa propiedad. Entonces, el área de un cuadrilátero es producto de diagonales sobre 2 y por el seno del ángulo formado. ¿Ok? Esa es la fórmula principal para calcular el área de un cuadrilátero. Resulta que si yo tengo un cuadrilátero, así como yo puedo calcular el área, puedo calcular también el coseno del ángulo formado por las diagonales. Diagonal X, diagonal Y. El ángulo formado le estoy llamando alfa, que también podría ser el otro. Yo voy a calcular específicamente alfa. A ver, si acá es alfa, usted sabe que acá también es alfa. Entonces, el ángulo alfa tiene dos lados que son opuestos, el lado B y el lado C. A los otros dos les vamos a llamar adyacentes, ¿ya? Para no poner, en realidad se dice lados no opuestos. Vamos a llamarle adyacentes, para agilizar un poco la forma de calcular. Si tú quieres calcular coseno de alfa, se dice así: el coseno del ángulo formado por las diagonales será igual a la suma de los cuadrados adyacentes menos la suma de los cuadrados opuestos. Suma de cuadrados adyacentes menos la suma de los cuadrados opuestos. Sobre el doble producto de las diagonales, que son los que forman el ángulo alfa. El doble producto de diagonales son los que forman alfa, X con Y. Profe, si yo quisiera coseno del otro ángulo, igualito. Supongamos que usted quisiera coseno de teta. Le voy a llamar teta a este ángulo. Entonces, ahora los opuestos son A y C, y los adyacentes serían B y D. Entonces, coseno de teta se calcula igualito. La suma de los cuadrados adyacentes, que ahora sería B cuadrado más D cuadrado, menos la suma de los cuadrados opuestos. Para el ángulo teta, los opuestos son A y C, menos la suma de los cuadrados opuestos sobre el doble producto de diagonales, que son los que forman a teta, X por Y. Muy bien, así se calcularía coseno de teta. Entonces, cualquiera de los cosenos tú lo puedes hallar. Simplemente se dice suma de cuadrados adyacentes menos la suma de los cuadrados opuestos sobre el doble producto de las diagonales, que son los que forman al angulito. Observe una cosita. ¿Qué pasaría si el ángulo alfa fuese 90? Ahí es donde comienzan a aparecer las múltiples propiedades que están en los libros. Si el ángulo fuese 90, las diagonales forman 90, el coseno sería 0. Y si el coseno es 0, quiere decir que lo de arriba debe valer 0. Entonces, la suma de estos cuadrados y la suma de estos cuadrados, ¿cómo deben ser? Iguales. Se dice así: diagonales perpendiculares en un cuadrilátero, la suma de los cuadrados opuestos es constante.
Al cuadrado más C cuadrado será lo mismo que B cuadrado más D cuadrado. Yo no les voy a dar esa propiedad, aparece ahí. Ese es algo general. Ahora, si el ángulo no es 90, entonces yo puedo despejar de acá el seno y de acá el coseno y tendría la tangente. Tendría una nueva forma para calcular el área de un cuadrilátero. Y sería de este modo. A ver, veamos. Ahora, el área de un cuadrilátero en función de los lados y el ángulo formado por las diagonales sería así. Supongamos que tengo mi cuadrilátero ABCD, las diagonales, ahí están, y voy a usar el ángulo teta. Podría ser el otro también, yo quiero usar teta. Entonces, el área del cuadrilátero en función de los lados y ese ángulo teta sería así. Tangente de teta sobre 4, el área del cuadrilátero, ¿eh? Tangente de teta sobre 4 que multiplica a un factor. Ese factor se calcula así. Si vas a usar teta, estos son los opuestos. Porque acá también va a ser teta, ¿no es cierto? Estos son los opuestos y a estos ya hemos convenido que se les llama no opuestos, pero le vamos a llamar adyacentes, ¿correcto? Si tú quieres el área en función del ángulo, sería tangente sobre 4 por la suma de los cuadrados adyacentes menos la suma de los cuadrados opuestos. ¿A quién, profe? Al ángulo que estás usando acá. Si vas a usar teta, los adyacentes son A y C y los opuestos son B y D. Entonces, el área del cuadrilátero sería tangente de teta sobre 4 multiplicado por la suma de los cuadrados adyacentes, ahí está, menos la suma de los cuadrados opuestos al ángulo teta. ¿Por qué? Porque estás utilizando justamente el ángulo teta. Profe, o sea que si yo quisiese usar el otro ángulo, por ejemplo alfa, también puedes calcular el área. El área sería así, tangente de alfa sobre 4. Si estás usando alfa, el factor sería así, la suma de cuadrados adyacentes menos la suma de cuadrados opuestos, pero ya no a teta, ahora a alfa. Para alfa, sus adyacentes son B y D, sería la suma de los cuadrados adyacentes, B cuadrado más D cuadrado, menos la suma de los cuadrados opuestos, que para alfa sería A cuadrado más C cuadrado. Y ahí tendrías el área del cuadrilátero en función de alfa. Simplemente una observación, que para poder usar esta formulita del área del cuadrilátero en función de los lados y el ángulo teta no puede ser 90, no puede ser pi medios, porque tangente pi medios no existe. O sea, si las diagonales son perpendiculares, tú no puedes usar esto. ¿Por qué? Porque tangente de teta no se puede calcular. Eso no se puede calcular, no existe ese valor. Muy bien, y ahí tienes entonces el área del cuadrilátero en función de un ángulo y los lados. ¿Ok? Los lados. Muy bien, esta es una propiedad que me va a permitir ahora calcular el coseno de los ángulos interiores, pero siempre y cuando el cuadrilátero sea inscriptible. Veamos, si yo tengo un cuadrilátero inscriptible y quiero calcular coseno de teta, primero colocaremos los lados del cuadrilátero, vértice A, B, C. Lado A, lado B, lado C, los lados se colocan así en forma cíclica. Muy bien. Coseno de teta se calcula así. Antes de calcular, los adyacentes ahora son estos, A y D. Y los que están al frente, a eso le llamaremos opuestos de teta. La forma de calcular el coseno sigue siendo algo similar. El coseno del ángulo interior en un cuadrilátero, sea cual sea, siempre será la suma de los cuadrados adyacentes. Para teta los adyacentes son A y D. Suma de cuadrados adyacentes menos la suma de los cuadrados opuestos, que son B y C. La suma de cuadrados adyacentes menos la suma de los cuadrados opuestos. ¿Sobre quién? Sobre la suma de sus dobles productos. El doble producto de adyacentes, que son A y D, más el doble producto de los opuestos, que son B y C. Así calcularemos nosotros el coseno de un ángulo interior en un cuadrilátero. Esa forma es deducible fácilmente si usted agarra la diagonal y la traza por acá. Esta fórmula es importante, pero lo es más aún su demostración. Y usted debe saber eso.
porque la fórmula, si la ves un poquito ahí, es fácil recordar, pero eso depende de cada uno también, ¿no? El coseno del ángulo interior en un cuadrilátero inscriptible se calcula así, como la suma de los cuadrados adyacentes menos la suma de los cuadrados opuestos. Y se divide entre la suma de los dobles productos. El doble producto de adyacentes más el doble producto de opuestos. Esa es la fórmula para el ángulo interior en un cuadrilátero. ¿Cómo se demuestra? Trace la diagonal. Y usted sabe que si este cuadrilátero es inscriptible, este ángulo de acá para nosotros será conocido. ¿Cuánto vale este angulito? Si acá es teta, ese angulito será el suplemento, porque estos dos deben ser suplementarios. Sería 180 grados menos teta. En el triángulo que está acá puedo hallar esta diagonal. ¿Por qué? Tengo dos lados y el ángulo formado, teorema del coseno. Vienes acá, tengo dos lados y tengo el ángulo formado. Teorema del coseno y vuelvo a calcular el mismo lado. ¿Y cómo has calculado el mismo lado? Los valores obtenidos se igualan y ahí es donde sale